Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional en esta semana del 18 de marzo y dejando atrás una semana de corrección en las bolsas, una semana muy alcista para el cobre, novedades en cuanto a inflación en Estados Unidos. Vamos a hablar de qué podemos esperar de cara al futuro y por supuesto preguntas y respuestas. Pero antes, hablarles de nuestros cursos, del curso Inversiones desde cero que relanzamos esta última semana a un precio de oferta en 37.900 pesos y también el pack Full Inversiones desde cero, que incluye 4 grandes cursos que podrán ver ustedes en la descripción, en el link que estamos ahí compartiendo. Así que pueden, por supuesto, comprar cualquiera de nuestros cursos. Hemos lanzado en el último tiempo 2 cursos bien interesantes, el Renta Fija desde cero y también un curso relacionado al mundo de la tributación para inversionistas. Así que lo pueden buscar en nuestra página web. Ahí están todos los cursos, tanto los antiguos como también los nuevos que lanzamos hace poco. Y como les decía anteriormente, tuvimos una semana de corrección, caídas en el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 muy leves y en el Nasdaq caídas un poquito más importantes del 1,3%. El VIX se mantiene bastante controlado. El Bitcoin cae en línea con la caída de los mercados. El petróleo WTI sube de manera importante un 3,8%. El oro también corrige un 1,2% desde máximo. Y la gran sorpresa esta última semana es el fuerte repunte del cobre de un 5,9% que le hizo muy bien por sobre todo al peso chileno. El tablero, como podemos observar, es un tablero mayoritariamente rojo, aunque hay algunas mezclas. Acá está bastante colorido. Tenemos acciones tecnológicas, por ejemplo, como Google, que sube más de un 4%, Meta cae más de un 4%, Amazon cayendo levemente, Apple subiendo levemente, y tenemos a un Tesla que lo ha pasado muy mal en el último tiempo, cayendo más de un 6%, AMD cayendo cerca de un 8%, este sector tan atractivo en el último tiempo como son los semiconductores, y con Nvidia prácticamente plano en la última semana. El sector financiero anda bastante bien, subiendo la gran mayoría de los grandes bancos, y también el sector energía se ve bastante sólido. Al costado derecho, en la mitad más o menos, ahí está el sector energía que se beneficia por esta alza del petróleo en la última semana. ¿Y qué es lo que tenemos como novedad? ¿Cuál es el cómics de esta semana de Investing? Como siempre, tan atingente a lo que pasa en los mercados. Tenemos a un Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que se está quedando pegado con la inflación. Y la verdad que esta última semana no es para nada alentadora respecto a la inflación. Al parecer ya se quedó estable en niveles en torno al 3%. Eso es lo que hemos visto por lo menos en los últimos 2-3 meses, que la inflación cayó de manera importante, pero se queda ahí estancada en torno al 3%, no cae más, y vemos algunas señales poco alentadoras respecto a la inflación en el futuro específicamente. Y ahí Jerome Powell, en este momento, que dará su conferencia de prensa y su comunicado esta semana que viene, después de la decisión de tasas de la Reserva Federal, seguramente estará hablando al respecto. Y básicamente lo que conocimos en cuanto a cifras la última semana fue la cifra de inflación general, que en vez de mantenerse en el 3,1% como se esperaba, subió levemente a un 3,2%. Uno podría decir, bueno, es un 0,1%, no es nada importante. En este caso, en la cifra económica es muy importante precisamente esas décimas que varían de un dato a otro, y por lo tanto el que no siga cayendo esta inflación y se coloque bajo el 3%, sin duda que llama la atención y es algo preocupante. Y también tuvimos esta semana los PPI, el índice de precios al productor, que también salieron algo por sobre lo esperado, así que son 2 cifras que en su conjunto hablan de esta inflación un poquito más pegajosa. Y por supuesto lo más preocupante no es tanto el dato que conocimos hacia atrás, sino que es mirar los subíndices, los detalles, qué pasa al interior de la inflación general. Y acá podemos ver cómo la inflación de los bienes ha caído de manera importante, pero la inflación de los servicios, que es por supuesto la inflación más importante para Estados Unidos, los servicios son todo para la economía norteamericana, más del 70% del PIB proviene del mundo de los servicios. Ahí tenemos que esa inflación está en el 5,2% de los últimos 12 meses. Y eso es lo preocupante porque evidentemente la economía norteamericana funciona alrededor de los servicios. Y eso podría eventualmente mantener la inflación un poquito más elevada en los próximos meses. Y por la misma razón cambia radicalmente las perspectivas de lo que serán las decisiones de tasa de la Fed. Ya era algo absolutamente confirmado que para la reunión de esta semana la tasa se mantendría, prácticamente no varía del 97 o 96 al 98%.
4%, pero lo que es muy importante y donde vemos el gran cambio es para la decisión de tasas de mayo, que se esperaba hasta la semana pasada una probabilidad de baja de tasas del 23%, hace un mes atrás era del 28%, pero hoy en día es solamente de un 6,4%, por lo tanto ya prácticamente por sobre el 90% se da por hecho de que la tasa de interés, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos se va a mantener también hasta el mes de mayo. Así que eso es lo que cambia en parte por las cifras que conocimos esta última semana, y esto será ratificado, y ahí es donde va a estar la importancia de la decisión de tasa de la semana que viene, es cuál es el guidance, cuál es la visión a futuro por parte de Jerome Powell y la Reserva Federal en su conjunto para ver qué es lo que va a pasar con la inflación en los próximos meses. Y evidentemente con toda esta información, las tasas de los bonos del Tesoro de 10 años suben de manera importante y se está generando una pequeña tendencia alcista que podría llevar a esta tasa bastante más arriba si supera los máximos recientes en 4,3, 4,35 aproximadamente por ahí. Así que estaremos atentos a esto porque evidentemente que esto le puede pegar a las tasas de la renta fija a largo plazo, como ha sido uno de los grandes afectados, uno de los grandes perjudicados del último tiempo. Las tasas siguen elevadas y eso sigue afectando a la economía en su conjunto y por supuesto a los inversionistas que han apostado por este tipo de instrumentos. ¿Y qué es lo que pasa con el Standard & Poor's 500? Ni se inmuta, sigue bastante alcista, corrige un poquito las últimas 2 semanas, pero la verdad que algo muy menor y sigue en esta trayectoria alcista, en esta tendencia alcista, en esta directriz alcista que vemos en este gráfico, que mientras persista, mientras se mantenga, el Standard & Poor's 500 puede seguir subiendo en el corto plazo. Pero hay que estar atento a una eventual ruptura, porque si llegara a romper esta directriz alcista, que es la línea azul que vemos acá, podría corregir y sería lo más normal, lo más lógico que veamos una caída importante hasta lo que fue anteriormente máximo histórico en los 4.800 puntos, que ahora deberían ser piso soporte. Así que hay que estar muy atento a esta tendencia alcista de corto plazo, que está muy firme, pero no se descarta, no se puede descartar que en cualquier minuto se tome un descanso la bolsa norteamericana y podamos ver una corrección. ¿Qué es lo que hemos visto esta última semana? Caídas en la bolsa norteamericana. El Nasdaq corrige un poquito más de un 1%. Ahí está también los retornos del mes y los retornos del año a la fecha. El Standard & Poor's 500 sube un poquito más de un 7% a la fecha. Y lo que sorprende o lo que llama la atención la última semana es cómo China se recupera. Venía bastante mal China hace rato. De hecho, en el año todavía cae, pero esta última semana sube un poquito más de un 3%. Vemos como también suben los commodities, vemos cómo sube el petróleo, cómo suben varios commodities en su conjunto, y eso evidentemente que va de la mano también con el comportamiento de China. En el mundo de los sectores de Estados Unidos vemos que energía sube cerca del 4%, materiales también sube relacionado a los commodities, y tenemos que real estate y tecnología corrigen la última semana. Y por otro lado, lo que decíamos recién, al subir las tasas de interés, esto afecta a los bonos del Tesoro a largo plazo, y ahí tenemos el TLT, que hemos observado mucho en el último tiempo, cómo cae en la última semana más de un 2% y en el año cae un poquito más de un 5%. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar algunos de nuestros cursos. Ya hablábamos hace un rato atrás que estamos relanzando algunos cursos, lanzando cursos nuevos, así que aprovechen esta gift card, está el link en la descripción y comiencen a planificar su futuro financiero junto a nosotros. Encantados de estar acá acompañándolos en este proceso. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Muy importante la decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Acá tenemos cómo se espera que se mantenga la tasa, y lo más importante va a ser después con las proyecciones, con el statement y también con la conferencia de prensa que dará Jerome Powell a eso las 3:30 de la tarde del día miércoles 20. Además tendremos los flash PMI, tanto de servicio como de manufactura en Europa y también en Estados Unidos, y la verdad que sin lugar a dudas lo más importante va a ser esta decisión de tasas por parte de la Fed y lo que diga Jerome Powell en todas sus formas. Para muchos no deja de sorprender las valorizaciones tan elevadas de la bolsa norteamericana. Acá podemos ver cómo está el ratio precio-utilidad forward en los próximos 12 meses, que sigue estando muy elevado, sobre los 20 puntos, que es bastante, por sobre la media de los últimos años, y por lo tanto hay que tener en consideración que esto es un riesgo, porque evidentemente las alturas que ha alcanzado la bolsa norteamericana van de la mano con el mejor escenario económico que se espera y por ende las utilidades que van a recibir las empresas en el futuro, pero a pesar de ese buen desempeño económico y esas utilidades que se espera recibir, de todas formas las valorizaciones siguen estando bastante elevadas y eso por supuesto es un riesgo. Ahora, mirando
desde el punto de vista de la estadística, vemos que un mes de marzo como el actual, en la primera quincena vemos ciertas caídas, pero en la segunda quincena vemos una cierta recuperación. Y también estamos previos a uno de los mejores meses del año, como es abril, estadísticamente hablando. Así que la verdad que el panorama en el corto plazo sigue siendo auspicioso para la bolsa norteamericana, mirando las estadísticas históricas. Y si miramos esta otra estadística que constantemente Carson nos va entregando semana a semana muchas señales alentadoras respecto al ciclo que estamos viviendo, tenemos que si en los primeros 50 días del año el retorno es superior al 5%, como todas las ocurrencias que están acá, el futuro del Standard & Poor's 500 en el resto del año puede ser bastante auspicioso también. De todas las opciones, o sea, de todas las ocurrencias que hemos visto en el pasado, de estas 25 ocurrencias, en 24 subió el Standard & Poor's 500, solamente el 87 no ocurrió esto. Por lo tanto, un 96% de probabilidad de éxito de esta estadística y con un alza posterior adicional superior al 12%. Así que es una muy buena estadística que va de la mano con el buen desempeño que ha mostrado hasta ahora la bolsa norteamericana y con las estadísticas favorables que han ido apareciendo a partir del buen desempeño de la bolsa. Y para finalizar, algunas preguntas y respuestas. Roberto, como siempre, muchas gracias. Seba nos dice, buenas Sergio, gran resumen para comenzar el día. Quisiera saber si crees que datos como el del empleo que mostraste, donde se ve la diferencia entre los full-time y part-time, que el Standard & Poor's 500 esté en parte mayoritariamente impulsado solo por estos 7 magníficos y el gran nivel de endeudamiento de Estados Unidos maquillan un poco lo que sucede realmente con la economía. Sí, yo creo que hay bastante consenso en que las valorizaciones están ahora, en la actualidad, bastante exageradas, hay demasiado optimismo, pero yo siempre cuando hacemos cursos y mostramos un poquito la evidencia y lo que ha pasado anteriormente, siempre me gusta hablar mucho de la parte de análisis fundamental, que puede ser toda esta información que uno no le cuadra un poquito, la parte estadística que acabo de comentar, que es muy favorable en este momento, y también el análisis técnico. Entonces hay que mirar desde todas perspectivas qué es lo que está pasando en el mercado, y creo que algo que no podemos dejar de lado, y hay que estar muy atento a eso, es que el análisis técnico, la tendencia que tiene actualmente el Standard & Poor's 500 es imparable. Y claro, uno puede pensar que está sobrevalorada la bolsa, pero mientras no cambie la tendencia, todo sigue bastante optimista. Yo creo que ese es el escenario actual. En algún momento esto va a empezar a fallar, quizás van a empezar a haber dudas, puede haber algunas grietas que se empiecen a abrir, y ahí hay que estar atento para salir. Pero por ahora la verdad que todo se ve bastante auspicioso. Pato nos dice que pausado Sergio, ahí quizás tuvimos algún detallito con la edición, por eso quizás muy lento salió la semana pasada. Lo corregiremos. Eso sería por esta semana en la visión semanal de los mercados internacionales. Nos encontramos en otro video. Un abrazo. Chao, chao.